¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a estas conversaciones en torno a los derechos humanos y distintos ámbitos que afecta a estos derechos a nivel nacional, como siempre de la mano del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. En esta oportunidad, bueno, los seguimos acompañando, María Claudia Falanelli y ¿Qué un tal? servidor, Unaya Menábar. Nos vamos a meter con el tema electoral y el derecho a la participación que tenemos todos los venezolanos, todos los ciudadanos de formar parte activa de nuestro destino, y para ello lo vamos a hacer de la mano de la doctora Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia y ex rectora suplente del Consejo Nacional Electoral, y también con el doctor ingeniero Roberto Picón, ex rector del CNE. Ya te puse un doctorado adicional, pero eso va por cortesía de la casa. Gracias, Bienvenidos, gracias. ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación al Centro de Derechos Humanos de la Católica. Mira, vamos a empezar tal vez con las líneas más gruesas. ¿Por qué la participación es un derecho humano? ¿Qué vinculación hay entre derechos humanos y participación ciudadana desde el punto de vista electoral? Mira, yo creo que lo primero que sí hay que recordar siempre es que las elecciones son un derecho humano, están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La celebración de elecciones auténticas, además. ¿Y qué se entiende por elecciones auténticas? Bueno, esas elecciones donde se respete tanto el derecho a elegir como el derecho a ser elegido, donde sean elecciones periódicas, elecciones que garanticen el secreto del voto y elecciones que garanticen la participación plural de toda la ciudadanía. Eso es lo que entendemos, primero, como elecciones auténticas en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y pues dentro de lo que la participación ciudadana, tanto la participación pasiva como la activa, debe ser reconocida. Bueno, Estamos, y en este caso, pues estamos en las vísperas de una elección con unas características muy particulares aquí en Venezuela, una elección donde no se están dando todas las condiciones que uno aspiraría, porque bueno, sabemos que por una parte no todos los que pudieran ser candidatos están pudiendo serlo, y por otra parte, una parte importante de la población, tanto dentro como fuera de Venezuela, no va a poder participar porque no hubo un proceso lo suficientemente amplio para la actualización del registro electoral. Sin embargo, todas las fuerzas políticas y la gran mayoría de la población aquí en Venezuela está muy interesada en participar, lo dicen las encuestas, y ese derecho a la participación de esos 12, 13, 14 millones de venezolanos que sí pueden elegir en este momento, pues es fundamental para que el país determine su rumbo en los próximos años, y para que todos los otros derechos que están restringidos en este momento, tanto derechos sociales como derechos políticos, etcétera, se puedan hacer realidad, dándole estabilidad al país, estabilidad política al país. Entonces estamos, vamos a decir, en un punto de inflexión fundamental para el país, y lo que tenemos es que promover la participación en todas las fases de esta elección, que va a ser pues el próximo 28 de julio. justamente eso le quería preguntar. La participación no solo es el hecho de ir a votar, sino lo que hay alrededor en los momentos previos a la elección. ¿Qué tan importantes son los miembros de mesa, los testigos en una elección con estas características? Hay que recordar que esto no es un evento electoral, es un proceso electoral, y son muchas cosas las que van a llevar hasta el 28 de junio, ¿no? Bueno, en los próximos días vamos a tener el 16 de junio, tenemos un evento muy importante que es el simulacro, donde en años anteriores han sido alrededor de 800 centros de votación que se abren en todos los municipios del país. Creo que es fundamental que los actores políticos y los ciudadanos participen en ese simulacro para que se familiaricen con el proceso. Y después, a partir del 27 de junio, si mal no recuerdo, comienza el proceso de formación y acreditación de miembros de mesa. Y bueno, realmente los miembros de mesa son los rectores del proceso en cada mesa de votación. Así es. El personal del CNE técnico, coordinadores de centro y operadores de máquina están para servir a los miembros de mesa para que el proceso se dé de acuerdo a la ley. Y lo mismo el Plan República, que lo que debe hacer es garantizar la seguridad del proceso y del material, siempre respondiendo a la ley y a lo que digan los miembros de mesa que actúen ese día. Bueno, vemos que hay digamos, uno percibe un gran entusiasmo en esta oportunidad. No sé, habría que ver vía encuestas, tal, qué tanto es esa posible participación.
Eso podría compensar, digamos, la falta de información, la falta incluso de la limitación de derechos a participar, la limitación de inscripción de los electores. Al final del día, se puede compensar a punta de entusiasmo. No solo de entusiasmo, yo creo que los venezolanos hemos aprendido en estos 25 años de tratar de imponernos un modelo socialista en el país, lo que significa la participación y lo que nos ha costado eso. Yo creo que hemos aprendido incluso lo que significa abstenerse y lo que perdemos con la abstención, y justamente estamos regresando a la ruta electoral. Yo creo que 2021 marcó justamente el retorno de las fuerzas políticas de oposición, de lo que llamamos la oposición democrática, volvió a la ruta electoral, y 2023 diría yo, con la elección primaria justamente marcó esa ruta, como la ciudadanía le dijo a los actores políticos: queremos votar. Los venezolanos entendemos, además intuitivamente lo entendemos, lo sabemos, somos seres pacíficos, nos gusta votar, los venezolanos somos electorales, y los venezolanos entendimos además que en este conflicto político las elecciones nos ofrecen una vía ciudadana, una vía pacífica, una vía constitucional y una vía institucional para tratar de transformar el conflicto político que durante 25 años ha agobiado a Venezuela y que al final es la causante de esa emergencia humanitaria compleja que sufre el país. Entonces, por supuesto que más allá de la emoción, yo creo que lo que está en el fondo y lo que hay que leer es que los venezolanos somos profundamente democráticos. El germen democrático está en los venezolanos y queremos salir de este conflicto por una vía pacífica. Sí, y si bien pues la comunicación institucional del Estado, y en este caso del CNE, digamos, ha fallado en informar, digamos, sobre algunos aspectos clave que ya han ocurrido, como el proceso de actualización del registro electoral, la ciudadanía ha respondido. Si vemos desde el tercer trimestre del año pasado, donde ya nosotros habíamos salido del CNE, se han inscrito 880.000 personas en el registro electoral y se han reubicado más de 1.200.000. Es decir, que el potencial de votación en el país ha incrementado en 2 millones de personas versus lo que había en la primera mitad del 2023. Y eso, pues, a contrapelo de una comunicación institucional que, digamos, puede ser mucho mejor. Claro. Y ojalá, digamos, mejore en los días que vienen para que la gente esté informada de todos estos temas que vienen. Ahora, hoy en día la gente se informa de manera distinta. Sí. Digamos, los grandes medios tradicionales, la televisión, la radio, la prensa escrita ya prácticamente no existe, pero por el otro lado las redes sociales es el sitio fundamental donde la gente se informa. Y bueno, esta vocación de participación democrática que hay, pues tiene que ser apoyada, por así decirlo, por todas las organizaciones sociales y políticas que desean aumentar la participación. Entonces, gente como la organización de Griselda, el Observatorio de Comunicación y Democracia, las otras ONG que tienen que ver con el área de la participación política, tienen que aprovechar y generar contenidos para promover la participación en todos estos aspectos. En este momento, ¿cuáles son, digamos, los principales retos, los principales temores que pueden tener ustedes en cuanto a los escenarios que pudiera haber? Porque se habla desde suspensión de elecciones hasta alteración de, no sé, de resultados o desconocimiento de resultados, yo qué sé. El reto fundamental es que la gente participe y vote libremente en su centro de votación. Claro. Y para eso hace falta, por una parte, que los ciudadanos que asuman el reto de miembros de mesa lo asuman completamente, entendiendo su rol fundamental. Después hace falta que los testigos, los candidatos postulen testigos en todos los centros de votación. Hay casi 16.000 centros de votación, de los cuales 1.500 son centros de votación nuevos que se incorporaron después del segundo semestre del 2023. Y eso es un reto, porque son centros de votación en sitios remotos o en sitios de difícil acceso, donde la oposición, no todos los factores políticos están familiarizados. Claro. ¿Y qué porcentaje de electores pueden representar esas 1.600? No, en esos centros nuevos votan aproximadamente 500.000 personas. Sí. ¿Okay? Entonces, bueno, tiene un impacto, pero no un impacto, digamos,
que puede determinar el resultado, pero sí es importante que haya presencia en todos lados, porque todos los venezolanos tenemos el derecho a votar con libertad. Claro. Y ¿Ok? eso es parte de la participación. O sea, cuando hablamos de participación, es participación como miembro de mesa, que es un ejercicio ciudadano, que es lo que le toca a esas personas que fueron sorteadas de manera aleatoria y que no están siendo notificadas por el CNE de forma adecuada. O sea, que tienen que buscarse. Yo creo que la campaña que estamos haciendo varias organizaciones es diciéndole a la gente, revísate. Revisa si fuiste escogido, si te inscribieron, revisa si te cambiaron, revisa si te migraron de forma ilegal, pero también revisa si fuiste escogido miembro de mesa. Yo creo que eso es importante y ese es un mensaje que hay que darle a todos los venezolanos. También depende de nosotros esta información que tengamos. Pero ahí sí me gustaría hablar un poquito, porque nombraron los escenarios, Sí. Ok. y varias organizaciones defensoras de derechos humanos nos hemos unido desde el año pasado, desde antes incluso de la primaria, para hacer ese ejercicio de escenario. Y justamente evaluamos los escenarios en función de lo que son los dos actores principales del conflicto, donde está la oposición democrática y también un gobierno autoritario que no quiere dejar el poder, y donde, el gobierno se debate entre persuadir, entre la persuasión y la represión. Yo creo que justamente estamos en el eje ahorita de la represión y Claro. lo estamos viendo con 3 leyes que están amenazando y que han hecho que justamente Cívicus diga que, bueno, en Venezuela el espacio cívico está cerrado, porque hay 3 leyes que están amenazando la acción de los defensores de derechos humanos, de la sociedad civil, y que nos tiene ciertamente pues a todos amenazados, y que la represión sigue avanzando. Entonces estamos en la línea de la represión ahorita, y para el lado de la oposición, que yo creo que es además lo novedoso, y lo veíamos desde el año pasado, insisto, y por eso es importante analizar escenarios con metodología. Claro. Veíamos que esa oposición democrática estaba, los retos, sus ejes eran la división, la fragmentación o los consensos. Y justamente yo creo que lo novedoso de este proceso electoral es que hemos visto cómo la oposición democrática ha podido llegar a consensos, no una, sino en 3 oportunidades ya. Entonces eso es verdad que hay escenarios que pueden ser negativos, pero yo creo que también uno tiene que evaluar y que las acciones, además las que nosotros hacemos como sociedad civil, empujen, impulsen hacia ese escenario positivo que queremos. Es interesante ahora hablar de escenarios. Tenemos el escenario de las propuestas hechas por el presidente Petro y, digamos, apoyada por el presidente Lula, de lograr un acuerdo preelectoral que sea refrendado de alguna manera el mismo día de la elección o quizás en un referendo posterior incluso. Eso, pues, yo creo que es muy importante porque una elección como esta tiende a polarizar a la sociedad. En cualquier parte del mundo la elección polariza entre los distintos candidatos a la población. Pero en las condiciones que estamos en Venezuela, el día 29 de julio tendríamos que pasar de un escenario de polarización a un escenario de relacionamiento, de negociación, de diálogo, ¿verdad? Porque justamente ese tiempo tan largo entre el 28 de julio y el 10 de enero, que es la toma de posesión, es el espacio para que los acuerdos que no se han hecho hasta ahora, según el Memorando de Entendimiento de México, por ejemplo, se alcancen en ese momento para que una nueva etapa permita, gane quien gane, estabilizar el país en términos políticos, económicos y sociales. Pero yo sí creo que ahí con este tema y estando, por ejemplo, en un espacio que defiende los derechos humanos, es importante decirlo. O sea, hay situaciones en las que tú no puedes poner a la gente a votar para que se cumplan o no los derechos. O sea, eso es un tema que tú no puedes dejarle a la gente. Claro. O sea, y yo creo que por eso está una mesa de negociación que está todavía activa, que se ha insistido en que esté viva, y que yo creo que ahí es donde esos acuerdos entre los actores deben ser conversados. O sea, esos acuerdos que nos garanticen gobernabilidad en un espacio en el que estoy de acuerdo, va a ser dificilísimo. Pero los derechos humanos, o sea, tienen que estar garantizados, y además tú no puedes someter a la gente, al público en general, a que voten, bueno, tú quieres que le respeten los derechos a este o a aquel. Eso no puede Claro, estar pero sometido fíjate, a... también, no, Griselda, pasó, por ejemplo, cuando se hizo el referendo por el Esequibo. O sea, ¿cómo tú vas a votar por un derecho sobre la soberanía del país? O sea, Por ejemplo, ya fue- se ha hecho, digamos, no sería una cosa Totalmente. novedosa Y ojo, tampoco, ¿no? tiene muchos riesgos también. Claro. Porque Totalmente. un referendo, tenemos el caso de Colombia, que sometió al Colombia, ahí lo referendo tiene, sí.
digamos, el acuerdo de paz. Sí. ¿verdad? Algo tan noble como el acuerdo de paz. Sí. Resultó derrotado. Claro, eso generó un conocimiento de la sociedad colombiana de lo complejo que era el proceso y que aquí en Venezuela posiblemente la gente no entiende el nivel de conflicto político que existe entre los actores. La gente piensa que una elección va a resolver el problema si, digamos, una parte derrota a la otra y al final pues Sí. se logran ciertos acuerdos, pero no es tan fácil. Ok. Y por eso es que la propuesta de Petro no necesariamente En la forma, sí. en la forma como En el se fondo, hizo, pero en el correcto, fondo Exacto. es muy valiosa. Ok. Correcto. Ahora veníamos hablando de escenarios post-elección. Veníamos de unos años en los que la política más bien provocaba rechazo o apatía. Surgió este entusiasmo que ahora nos describen. ¿Cómo mantener ese entusiasmo, esa presión ciudadana, esa participación post-elección? Esa es una excelente pregunta y es algo que en los distintos procesos que han ocurrido hasta ahora, digamos, los actores políticos han sido buenos en algunas oportunidades o exitosos en lograr la organización para triunfar electoralmente, pero el día después no hay, vamos a ¿Qué decir, pasa? Claro. el seguimiento. Claro. Ahorita pues Sí, por hay... aquello que después de la guerra no viene la paz, viene la victoria. Exacto. Entonces, Y hay alguien que quiere yo he imponer sus dicho normas, que la ¿no? negociación real, la crisis real va a venir después del 29 de julio, Ok. porque el resultado va a ser de impacto en este momento prácticamente existencial para las partes. Claro. La fortaleza, digamos, del lado de la oposición es que hay un liderazgo, vamos a decir, mucho más consolidado y legitimado del que había, por ejemplo, en el 2015 o incluso en el 2013, en el sentido del porcentaje de apoyo que tiene ese liderazgo. Pero al mismo tiempo ese liderazgo tiene un riesgo importante, porque si no concreta el Claro. éxito, por así decirlo, pues así como le pasó a distintos líderes que hubo en la oposición a lo largo del tiempo, puede pasar. Entonces, hay una tensión muy importante entre el resultado electoral y el resultado para la gente. Claro. Para Total. la gente. Y yo, Claro. yo sí creo que ahí es importante que en esta campaña, porque ya estamos en una campaña no oficial de los candidatos, de los principales candidatos, además que están siendo Edmundo González y Nicolás Maduro, yo creo que estamos viendo una sinceridad de parte de los actores y una honestidad en la oferta. Y yo creo Ok. que uno de los retos de la oposición democrática, de esa plataforma unitaria, es justamente generar unas estructuras que les permitan llegar, que esos consensos a los que han llegado para poder acceder al poder, pues que se concreten también en estructuras que les permitan gestionar diferencias para la gobernabilidad. Eso yo creo que es importante, porque esto que le está diciendo a la gente ahorita, mira, hay esperanza, porque yo creo que la emoción que estamos viendo a la gente es la esperanza de un cambio, la esperanza de poder decir, oye, mira, vuelvo a mi país, traigo a mis hijos de vuelta, me voy a reencontrar con la gente aquí en Venezuela, los hospitales, el sistema de salud va a mejorar, el sistema educativo va a mejorar, la moneda va a servir, Claro. vamos a tener un salario. Esas son cosas que no se logran en 2 días. Yo creo que es importante, además, que haya no solamente un programa de gobierno concreto. Y yo creo que ahí los medios de comunicación, los periodistas tienen una labor fundamental en preguntarle, en interpelar a los actores políticos cuál es la propuesta concreta para mejorar y para avanzar en ese camino, porque otra de las cosas que yo creo que los venezolanos ya hemos aprendido es que aquí no se da cheque en blanco. No se da cheque en blanco y el país no está para darle cheque en blanco a nadie. Esa es la realidad. ¿Y ustedes perciben que hay conciencia entre los actores políticos, sobre todo de la oposición, porque el que está en el gobierno, su plan es mantenerse en el gobierno, de que en las elecciones del 28 de julio, en caso de que lleven a buen término, es apenas el pistoletazo de salida de una carrera complicada durante un montón de meses? Yo creo que hay una madurez Sí. Ay, qué bueno. de las productos de la experiencia de todos estos años, de que el proceso de la elección es un paso más, pero que no es el definitorio. Y que en ese momento, pues no podemos estar, en este momento no podemos estar con ofertas engañosas como, bueno, hay que recordarlo, pero aquella eslogan de la última cola en el 2015, ¿no? Sí. Que bueno, no fue así. Sí, que Realmente tenemos un reto muy importante como país
sea cual sea el resultado electoral, de encontrarnos para producir una Venezuela distinta a la que hemos tenido de conflicto y polarización. Pero Ahora- además de eso, yo también creo que ahí los partidos políticos como estructura tienen oportunidades. Yo creo que esa desconexión de la que tú hablabas, de los venezolanos de la política, era de los partidos políticos. Los venezolanos somos muy politizados. Tú le preguntas a cualquier persona en la calle quién es el presidente, quién es o sea, la gente sabe los nombres de los que están en el poder, eso lo manejamos. Estaban desconectados de los partidos Claro. políticos y yo creo que hoy estos partidos tienen la oportunidad de pasar de ser unas estructuras electorales a de verdad ser unos partidos con ideología, con Claro. oferta, con contenido programático, que le responda a la gente, que hablen de derechos humanos, que hablen de los derechos civiles, políticos, de garantía. Eso es parte de lo que le toca a los partidos políticos y creo que tienen una oportunidad magnífica para empezar y para luego trabajar coordinadamente en la reconstrucción de una democracia que nos llama a todos y nos convoca a todos. Claro, ahora, ¿cómo manejar las expectativas? Porque hay gente que no tiene tiempo, hay gente que necesita que sus problemas, por ejemplo, económicos, se resuelvan ya. Con la verdad. Sí, hay que hablar con la verdad y decir que todo este tema de participación como miembro de mesa, participando en un simulacro, participando en una observación electoral, participando como testigo, movilizando a la gente alrededor de los centros de votación, garantizando que el voto sea libre en cada espacio. Eso es un camino para lograr un cambio económico, político y social para cada uno de nosotros. Y ese cambio, pues, requerirá mantener el trabajo comunitario apoyando el proceso que vendrá en el futuro. Y ¿Cómo aprecian la compromisos. comunidad internacional, por ejemplo, en lo que resta de aquí hasta el 28 de julio y los meses posteriores? ¿Cómo aprecian que va a ser esa Mira, ya está siendo. actuación? O sea, la actuación de la comunidad internacional está siendo, yo creo que valiosísima, tanto de una Unión Europea que está diciendo, mira, queremos ir a Venezuela con una misión de observación, están activos también en materia incluso de negociación. Los actores que son parte del acuerdo de Barbados, de esa negociación que empezó en México y el último acuerdo fue firmado en Barbados, pues también han estado presentes y han estado muy activos. Quizá no todo se sepa, pero todo lo que está pasando es parte de no una negociación, de varias negociaciones. E incluso Estados Unidos, que no es parte directa de la negociación de México, pues también está en este juego, en esta negociación, que es un juego político que está a favor de la democracia en Venezuela. Entonces yo creo que entendiendo que nos toca a los venezolanos ser protagonistas de nuestra historia y asumir ese protagonismo con todas las de la ley, pues también agradecer el acompañamiento que ha tenido una comunidad internacional para que los venezolanos podamos salir de este conflicto político pues de la mejor manera y por las vías pacíficas que nos ofrecen las elecciones. Ya queda poco para el 28, pero ¿qué garantías de aquí a la fecha tenemos que seguir exigiendo? ¿Qué garantías electorales? Lo primero es en la campaña electoral que haya una campaña en paz, con igualdad de oportunidades para todos los candidatos, que todos se puedan mover por el país libremente, sin amenazas de ningún tipo y sin la intervención del Estado para frenar de alguna manera la participación de los que quieren ser electos o de los que quieren elegir. Es decir, no puede haber, digamos, ninguna traba para la participación el día de la elección, sino que al contrario, todas las organizaciones del Estado tienen que ser neutrales ante ese hecho y facilitar el proceso. El tema de los medios de comunicación es fundamental, que haya un acceso a los medios sin censura. Ahí pues hay retos muy importantes porque pues sabemos cómo han sido las cosas hasta ahora, pero bueno, esperemos que de aquí a allá, al comienzo de la campaña electoral, pues podamos superar y llegar a unos acuerdos mínimos sobre cómo va a funcionar eso. Y bueno, el día de la elección hay que exigir que todo el proceso logístico del CNE ocurra
como generalmente ha ocurrido, sin ningún tipo de tropiezo, y que la gente pueda instalar sus mesas, constituirlas y abrir y votar libremente. Esa es sin presiones. Claro. Sí, Sin presiones. Yo creo que la publicidad más importante que tiene que hacer la sociedad y exigir la sociedad es: yo sé cómo votar, a mí nadie me tiene que ayudar. Ok. Claro. Sí, yo El rol de la añadiría, fuerza- perdón, sí, ya, sí, perdón, dime, yo Gisela. añadiría eso. Primero, la actuación del Consejo Nacional Electoral. De verdad que los nuevos árbitros electorales han estado, por decirlo, silentes, no dicen nada, no hablan, no comunican al país lo que tienen que comunicar. Yo creo que es importante que en aras de la transparencia Claro. ellos comuniquen efectivamente y usen los medios que tienen a su alcance para comunicarle a todos los venezolanas y venezolanos, mira, de un proceso electoral que va a ser histórico, que está siendo histórico para el país. Eso es importante y eso va desde ahorita hasta el día de la elección y después de las elecciones. La actuación de un Consejo Nacional Electoral con transparencia y apegado a lo que la Constitución dice que es lo que deben hacer los árbitros electorales. Eso para mí yo creo que es vital y es importantísimo que lo hagan. Sí, les quería preguntar sobre el rol de la Fuerza Armada en todo esto. Primero, ¿cómo han visto que se ha manejado en estos últimos meses y qué expectativas hay con relación a lo que pudiera hacer? Porque al final del día, aunque en el papel sean solamente pues garantes, custodios, testigos, etcétera, al final terminan teniendo un peso en la dinámica que se lleva adelante el día de las elecciones, ¿no? No sé cómo lo ves, Roberto. Pero lo fundamental, como dijiste, Unai, es que el rol de la Fuerza Armada es garantizar la seguridad del proceso y la seguridad y logística del material electoral. Ahora, siempre hay quejas sobre, digamos, que se exceden, digamos, los efectivos del Plan República en su autoridad con respecto a cómo funcionan los centros de votación. Ahí lo que hay que instruir a la sociedad en general es que los miembros de mesa en realidad son los dueños del proceso en los centros de votación. Claro. Y el miembro de mesa subordina al efectivo del Plan República en su centro de Hay que votación. empoderar al Hay que miembro Claro. de mesa. Hay que empoderar al miembro de mesa. El miembro de mesa obviamente tiene la responsabilidad de formarse y conocer el proceso. Y el CNE pues debe disponer un material suficientemente amplio y completo para que la persona conozca sus responsabilidades y la asuma completamente. Claro. ¿Ok? Y eso implica tanto la autoridad sobre el personal técnico del CNE que opera en los centros de votación, como sobre el Plan República. Y así sucesivamente a todo nivel. El Plan República pues debe tener unos enlaces a nivel municipal y regional y nacional con los actores políticos para que cualquier incidente que altere el orden público pues sea atendido rápidamente y la gente pueda continuar votando. Un tema muy importante que creo que el CNE tiene responsabilidad especial y obviamente todas las organizaciones del Estado venezolano, es que se tiende a fusionar en Venezuela Estado, gobierno y partido. Ok. Entonces, por ejemplo, recientemente hubo una campaña, Todos para seguir a Maduro, algo así, no me recuerdo cómo era la campaña. Y era una campaña del PSUV, con encabezado del PSUV, pero instaban a las alcaldías, a las gobernaciones, a los CLAP, que son un programa social, a participar en esa. Entonces, incluso a empresas de servicios. o sea, o es una iniciativa del Estado venezolano para que se siga la cuenta del presidente, ¿verdad? O es una iniciativa del partido de gobierno Correcto. para que se siga el candidato. Pero no puedes mezclar unas instituciones con las otras. Claro. Y así, en el año 2021, cuando nosotros estábamos en el CNE, había una campaña que se llamaba Venezuela tiene con qué. Sí. Y cada estado o cada institución lo asumía y lo cambiaba, le cambiaba el branding, decía, qué sé yo, Miranda tiene con qué, Monagas tiene con qué. Y nosotros nos quejamos ante el directorio y esa campaña fue suspendida porque o era Claro. chicha o era limonada. Claro. ¿Ok? Claro, yo creo que el control del ventajismo institucionalizado le corresponde al Consejo Nacional Electoral y tiene cómo hacerlo.
O sea, eso es importante. Entonces, que también eso- Pero lo ha pasado en otras oportunidades, al menos el argumento que daban era, bueno, yo puedo actuar una vez que inicialmente, o sea, una vez que se inicia formalmente la campaña electoral. Antes no lo puedo hacer, pero resulta que la campaña está comenzando se mucho hizo, tiempo claro. antes y ahí hay muchos actos Bueno. de ventajismo. Y Totalmente. ante eso uno se encuentra un CNE completamente silente. Pero ahí las organizaciones sociales y políticas pues tienen que hacer la denuncia a pesar de que no haya, digamos, los canales regulares. Y que la gente pues entienda que eso no es lo normal y reclame. Y eso pues aumentará la participación en la medida de que se establezcan mecanismos compensatorios dentro de la sociedad. ¿Ok? Porque, digamos, lo que no haga un organismo del Estado lo tiene que hacer la sociedad. Así es. Por y el la pri- sociedad la está Claro. haciendo. por el principio de Sí. subsidiariedad. Están Bueno, allí. si no lo hace uno, lo tiene que hacer el otro. Claro. ¿Ok? No, y eso es fundamental lo que decías tú antes de tener que informarse uno mismo. Si el CNE no me informa, bueno, tengo que yo ir a buscar Mi trabajo, la claro. manera de conseguir la Y la gente lo está información. ¿no? haciendo, y la gente lo está Ok. haciendo, y la gente, incluso las organizaciones, o sea, yo trabajo con un grupo de organizaciones que estamos articulando esfuerzos, que hacemos seguimiento semanal juntos, que estamos documentando los procesos, que estamos incluso viendo de qué manera nosotros, cuáles son los mejores canales para llevar a instancias no solo nacionales, sino internacionales estas violaciones, porque son violaciones a los derechos políticos de los venezolanos, y eso hay que decirlo, eso hay que documentarlo y hay que denunciarlo. Sí. Sí, pero me dicen que ya estamos con el tiempo más o menos a Sí, punto. Pero estamos- yo quiero, mucho yo tiempo. quiero cerrar con un tema muy importante A que ver. no lo hemos tocado hasta ahorita, que es que hay una fortaleza muy importante que tenemos en el sistema electoral venezolano, que es que tenemos un sistema automatizado de votación que ha sido auditado repetidas veces, acaba de ser auditado de nuevo por auditores académicos nombrados por todos los rectores, que fueron los mismos que trabajaron cuando estuvimos nosotros en el CNE. Ese sistema garantiza el voto, que el voto no se altera una vez que se deposita en la máquina de votación, que el voto es auditable, es decir, hay una traza de papel donde cada elector verifica su voto en físico, lo deposita en una urna, después eso se cuenta en una auditoría donde por lo menos la mitad de las mesas se verifican, y después esos resultados aparecen en la página web del CNE y se puede verificar que se cumpla la traza entre la boleta de cada elector, el acta electrónica y después la publicación de los resultados. Entonces, fundamental es que los actores políticos participen con los testigos en las auditorías y los ciudadanos participen en la verificación ciudadana, que es la que le da la garantía, por así decirlo, de que su voto se contó correctamente. Y el secreto sigue Y garantizado también. está el absoluta, secreto del se voto. garantiza el secreto del voto, por una parte, y se garantiza también el principio de un elector, un voto, porque Ok. el sistema captahuella implementa unos controles que impiden que se haga la usurpación de identidad en forma sistemática. Entonces, la captahuella, digamos, ha sido vilipendiada por alguna manera porque mediáticamente se ha dicho que se sabe por quién vota la gente, que es falso, pero la captahuella tiene la ventaja de que identifica a la persona y no permite que se vote por otra persona. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante decirlo, que no hay ese mito de que la gente al final del día, con todos los cuadernos que están vacíos, se llenan los votos con la gente que no fue. Eso es absolutamente falso. Falso. ¿Ok? No solamente porque los testigos están ahí para impedirlo, sino porque el propio sistema establece controles estadísticos que impiden que se haga una usurpación sistemática de identidad. Mira, y no lo ha dicho Roberto, pero una de las cosas positivas que se lograron en 2021 también fue la incorporación del código QR en el acta de votación. A mí me parece que eso ha sido una ventaja maravillosa, que cualquiera que esté en esa verificación ciudadana, que se hace la auditoría en caliente, que se Claro, hace el en el mismo día momento. de la elección, al final, pues puede tomarle una foto a ese código QR y ya allí tiene los datos. Esos son ventajas que tenemos todos los ciudadanos para ejercer nuestro derecho a la participación y para ser garantes de un proceso que, bueno, que nos toca a todos y en el que Claro. todos nos Y a toca través también del código se defender. resguarda la información que está allí. Exacto. Básicamente, el código QR siempre se traduce en una cadena de caracteres. Ok. ¿Ok? Entonces, ese código QR que tiene el acta de votación impreso al final, tiene
identifica a la mesa de votación en donde se está votando y después tiene una cadena, en este caso van a ser 36 dígitos, más un último dígito que son los votos nulos. Okay. Entonces esos 36 son cada uno de los partidos que apoyan a cada candidato, cuántos votos tuvo en esa mesa. Ok. Sí, son los datos. Entonces, Claro. la ventaja que eso tiene es que ahí queda reflejado el resultado, ¿verdad? Que está también impreso en el acta en forma y puede ser sistematizado por los actores políticos para llevar su propia Control, contabilización del resultado. ¿Son optimistas? En Mira, definitiva, ¿cómo en este ven el momento, panorama? con lo que Sí. pueda pasar en las próximas semanas cuando vayamos a Yo elecciones. soy optimista porque yo creo que la gran mayoría del país y de la comunidad internacional que nos está acompañando quiere que Venezuela pase a un nuevo ciclo político a partir de esta elección. Okay. Y eso pues se va a lograr en la medida en que todos participemos en cada uno de nuestro rol y que estemos conscientes que la elección es un paso hacia ese nuevo ciclo político en donde vamos a poder convivir en paz y construir de nuevo nuestras instituciones y nuestra economía. Yo soy optimista, pero sí, también soy muy realista. Okay. Y manejando los escenarios, creo que ciertamente pues hay fuerzas que están negándose al cambio político, que están resistiéndose al cambio político. Y yo creo que incluso en el peor de esos escenarios, en 2024, yo creo que el cambio ya comenzó. El cambio ya comenzó porque la gente quiere un cambio político y eso no lo detiene nadie. Okay. Entonces, eso me hace ser optimista. Yo creo que el aprendizaje o el mensaje es que nosotros como venezolanos tenemos que aprovechar cualquier escenario electoral, cualquiera, hasta los más negativos, para catalizar el cambio que necesita el país. El país necesita pasar de un proceso de, vamos a decir, destrucción institucional, social, económico, a un proceso de construcción que nos necesita a todos, Claro. que nos necesita a todos. Y, digamos, cualquier escenario electoral, por negativo que sea, debe llevar a esa negociación para que podamos pasar a esa nueva etapa. Bueno, pues muchísimas Con eso gracias nos quedamos. por sus palabras, señor. Sí, muchas gracias. Gracias por habernos dado estos Por minutos, esas acompañarnos. reflexiones y contagiarnos también de ese entusiasmo que Sí. tienen ustedes, que son expertos y que saben de materia electoral bastante más que nosotros. Sí, señor. conocen la materia. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.